como fueron la gente que hemos tenido aquí, de Pepín Bello, de Julio Alejandro, de grandes agnósticos, pero que han tenido realmente un acercamiento, o sea, y una admiración, el mismo Buñuel, una admiración hacia la Iglesia Católica, hacia la religión, y muchos no se han podido acercar pues porque no les ha llegado la fe. Pepín Bello siempre decía, mi gran amigo Antonio Garrigues es cristiano, tiene fe, es católico, yo no tengo ninguna fe, yo admiro a Antonio, el cristianismo, y yo sé que tú has conocido, y hay muchas historias y muchos casos de grandes personajes como Indro Montanelli y otros tantos, pues que han estado muy cercanos a la religión. Bueno, indudablemente, empezando por Fidel Castro, lo hemos visto como ha reaccionado a esta visita del Papa, y lo he contado antes, ¿no? Un hombre como Fidel, revolucionario, marxista, que, bueno, ha perseguido, no sacrificando a los, o sea, no había una persecución de muerte con los cristianos, con los católicos, pero sí era imposible ir a las iglesias porque te fichaban, en fin, la vida para un católico en Cuba ha sido muy dura, y sin embargo llega el momento que está ya en el ocaso de su vida, no sé cuánto durará Fidel Castro, y de repente quiere ver al Papa y le dice lo que os he dicho, ¿no? Santidad, la mayor alegría que me ha dado ha sido la beatificación de Juan Pablo II, y luego le dice que le mande libros donde pueda profundizar un poco toda la parte del por qué el mundo está tan cambiado, por qué hay esa amoralidad en tantísimos campos, en fin, esto un Fidel Castro. Y Indro Montanelli un día le dijo al Papa Juan Pablo II, que comió con él, porque le invitó a comer, cómo me gustaría tener fe, cuánto me gustaría tener fe. Y el Papa le dijo, el solo hecho de tener ese deseo ya es muy importante. ¿Quién otro de los que yo tengo una anécdota concreta y haberlos conocido? Pues el presidente Sandro Pertini. Sandro Pertini, comunista, luego socialista, pero un hombre completamente agnóstico. Hasta el punto que un día comiendo con él en el Quirinale me dijo, uno de los grandes disgustos que yo tengo es que mi madre, que era muy religiosa, es más, me puso Sandro, porque el sacerdote, el párroco de mi pueblo, se llamaba Don Sandro, y era tan religiosa mi madre que me puso el mismo nombre que al cura párroco. Y sin embargo, yo nunca he tenido fe. Y es el gran dolor que yo le he dado a mi madre, pero no la tenía. Dice, pero ahora que soy amigo del Papa, qué feliz debe estar mi madre donde esté, de pensar, mi hijo es amigo del Papa. No está mal. Y entonces me contó eso, y entonces otra de las cosas, por ejemplo, cuando el atentado a Juan Pablo II, el primero que fue a verle y llamaba todos los días a ver cómo se encontraba, cómo iba evolucionando, estaba muy grave el Papa, pues era Pertini, que fue varias veces al hospital, que cuando fue a esquiar, que luego el Papa tenía mucho sentido del humor, como decía antes, por ejemplo, esquiaba. El Papa esquiar no se había visto nunca antes. Y cuando era cardenal de Cracovia, había dos cardenales en Polonia, Wyszynski y el de Cracovia, que era Wojtyła. Y un día tiene un encuentro con los jóvenes en Milán, siendo cardenal, y de repente le dice a los chicos, bueno, ¿y vosotros aquí entre los cardenales italianos, cuántos esquían? Silencio de muerte, porque no te imaginas un cardenal. ¿Te imagináis a Rouco esquiando con la Sierra Nevada? Pues no. Y entonces todos se callaron como diciendo, pues ninguno. Dice, pues fijaros, en Polonia el 50% de los cardenales esquía. Esquiaba él, claro. El otro. Y entonces fue esa famosa anécdota. Entonces uno de los chicos que estaban entre los universitarios allí oyéndole, se acercó y le dijo, señor cardenal, nosotros somos profesores de esquí en las Dolomitas y tenemos un refugio y una casa allí, y nos encantaría que fuera nuestro invitado, porque mis padres también estarían felices, y le prometo que les llevaríamos esquiando a los sitios más bonitos de toda esa zona. Y dijo el Papa, pues me parece, vamos, que entonces era el cardenal, me parece una idea estupenda, así que, bueno, si de verdad me invitáis, me escribís a Cracovia. Y en esto le hacen Papa, y claro, ya estos chicos
le escriben al Vaticano diciéndole pues que querrían invitarle, que la invitación estaba en pie, que comprendían que ya no vendría. Y se equivocan. El Papa se presenta, es esas famosas fotos de que está esquiando en las Dolomitas. ¿Y quién va a verle? Sandro Pertini, que todavía no sabemos cómo, diciéndole lo bien que esquiaba, le dice: esquía usted como una mariposa, santidad. O sea, de esas frases que no sabemos por qué, pero le dijo eso. Bueno, pues cuando Sandro Pertini se está muy mal, se está en el hospital muriendo, le dice a los médicos que le avisen a su amigo el Papa. Inmediatamente llaman al Vaticano y se lo comunican al Papa lo que ha dicho el presidente Pertini, y dice que vayan inmediatamente al hospital. Y salen de incógnito, pero va el Papa, el secretario, y esto me lo ha contado el fotógrafo del Papa, que siempre tiene que acompañarle por la cuestión de de haber una prueba de todo lo que sea. Y me lo ha contado solo ahora, porque son siempre muy discretos en el Vaticano, no te cuentan nada. Y van, jefe de seguridad, el fotógrafo, el secretario y él. Llegan al hospital, los médicos le están esperando, suben a la habitación del presidente y sale la señora Pertini, una mujer de un carácter insoportable, que comprende que su marido quiere ver al Papa y ella no quiere que vea al Papa. Entonces dice: no le permito que entre en la habitación a ver a mi marido. Los médicos se quedan cortadísimos de: si es que nos ha dicho el presidente que le avisáramos a su santidad. Ah, me da igual, ustedes le han avisado y han hecho muy bien, pero que entre en la habitación de mi marido no lo permitiré, y no lo permito, y no entra usted. Y entonces todos se quedaron cortadísimos, y al final el Papa se vuelve a la señora y le dice: doña Carla, ¿le molestaría que me quedara en el pasillo al lado de la puerta? Ah, el pasillo al lado de la puerta, hace lo que quiera. Entonces pidió una silla, rezó el rosario, terminó de rezar el rosario, se levantó y dijo: ya sabrá el presidente, mi amigo, que he estado aquí. O sea, esas cosas que ¿qué ha pasado? ¿Qué no ha pasado? Pero indudablemente Pertini, como Indro Montanelli, como el mismo, hay algo que llega un momento en que, o quizá la educación que te han dado, lo que has leído, o el miedo del más allá, por si acaso, no lo sé. Es que estoy muy intrigado, porque iba un día escuchándote conduciendo por Madrid y dijiste: voy a contar algo parecido de la Pasionaria. Y todos, sí, muy pesados, no te dejaban. Estabas con Chencho, cuando vino Chencho, digo: cuéntame la historia. Pues no sé qué dijo. Y justo cuando lo vas a contar, me meto en el parking y ya no lo escucho. Y digo: bueno, pues esto es un drama, entonces no te importa contarlo. Sí, estaba la Pasionaria muy enferma en un hospital, yo no sé si por la calle Gutenberg, porque yo tenía una monja que era Sor Puri, y Sor Puri tampoco me lo contó como un secreto. Dice: ¿sabes que tenemos aquí en el hospital a Dolores Ibarrurri, la Pasionaria? Digo: ah, sí, dice, está muy grave. Dice, y de vez en cuando entro a saludarla y a hablarla, y me ha dicho que le mande nuestro capellán. Digo: ¿y qué has hecho? Dice: pues se lo he mandado. ¿Y qué ha pasado? Pues se han puesto a rezar y a cantar el Tantunergo, porque por lo visto ella había sido de Acción Católica. Y cantó, ¿qué pasó? Pues seguramente algo pasaría. No, Sor Puri lo único que hacía es que sabía que el capellán entraba y se quedaba con la Pasionaria. La Pasionaria, a partir de ese momento, fue como borrada por el Partido Comunista, el Partido Comunista Español. No se ha vuelto mucho a hablar. Y ahora la nieta ha reconocido y ha escrito un artículo en el que diciendo que su abuela, que se había no es que se había convertido, porque ella era de Acción Católica. El Vaticano, ¿qué opinan en general de los nacionalismos? Pues empezamos por lo que dijo el Papa Juan Pablo II, condenando los nacionalismos exasperados, diciendo que eran gravísimos, que podían traer consecuencias verdaderamente graves, que una cosa es ser patriota, o te guste tu país, o te guste tu región, y otra puso en guardia sobre los nacionalismos exasperados que hemos visto en la historia actualmente, en la guerra de los Balcanes, a dónde pueden llegar.
lo puso en guardia. Luego lo hemos vivido, porque lo que sea, la guerra de los Balcanes ha sido una de las guerras más espantosas que se reconocen. O sea, había curas en Croacia que iban a confesarse uno y diciendo he matado a 3 bosnios, y te decían, bueno, no lo vuelvas a hacer, ¿eh? Eso era todo lo que te decían, a lo mejor, porque era un odio entre musulmanes, bueno, monjas católicas violadas por musulmanes para poder vengarse sobre todo y hacerles daño. Había varios conventos que el Papa dijo, los que se queden embarazadas, que esos niños, los que quieran tener esos niños, y salgan del convento, pero el convento les ayuda. Los que no quieran, porque se han consagrado a Dios y no quieren más que seguir viviendo en el convento, esos niños se les busque unas familias en las que puedan ser acogidos con todo el cariño del mundo. En ningún caso abortar. Y aprender a amar incluso al enemigo en la persona de ese niño que es un inocente. O sea, la guerra de los Balcanes verdaderamente hay monstruosidades. Y los nacionalismos han llevado a eso. Te voy a contar una anécdota que ocurrió en la Plaza de San Pedro. En la Plaza de San Pedro, cuando hay una beatificación, ¿no?, suelen ser un francés, un italiano, un español o un polaco, o sea, unen 3 o 4 santos ese día para canonizarlos o para beatificarlos. Y la plaza se divide en los sectores por los países que representan esos santos nuevos. Había una beatificación que yo creo que era precisamente del pariente de Urdangarín, y entonces el trozo español, había otro francés, había otro italiano y un polaco. O sea, la plaza está dividida en 4 sectores. Y yo bajo con televisión porque veo pues que están los españoles, voy a hacerles unas entrevistas. Y de repente viene el monseñor del protocolo y me dice, oiga, ¿todos esos son españoles? Digo, sí, monseñor, ¿por qué? ¿Todos son españoles? Digo, sí, ¿por qué me lo pregunta? Dice, porque ¿cuántas banderas tienen? Digo, bueno, mire, se lo voy a explicar. Es que como nace en el País Vasco, esa es la Ikurriña, como luego estudia en el seminario de Barcelona, pues ahí está la señora. Luego resulta que estudia también o es en un colegio en Valladolid, y tenemos el pendón de Castilla, pero muere en Córdoba. Y entonces tenemos la de Córdoba, me parece que verde y azul, o no es la Andalucía, ¿no? Y luego está la de siempre, la que usted conoce. Dice, ¿cuántas banderas tienen ustedes? Digo, uy, no tenemos más, es que el santo solo ha hecho ese trozo, ¿no? Y me dijo, monseñor Monduzzi, qué mal les va a ir a ustedes con tanta bandera. Y hoy, como nunca, hay ese nacionalismo tan exacerbado que puede llevar verdaderamente a problemas gordísimos, como ha ocurrido en los Balcanes. Yo veo que hay un odio, y fue por lo que el Papa, cuando fue a los Balcanes varias veces, decía, hay que tener el valor de saber perdonar y la audacia de pedir perdón. Dice, porque con los nacionalismos se llega a la muerte, se llega a matar. ¿No hay alguna valoración oída por ti de algún papa diciendo algo sobre esto no me gusta? Bueno, ha condenado todos los atentados de ETA de una manera tremenda, abiertamente y muy duramente. Bárbaros atentados, viles atentados, así con estrusía, con la muerte, no sé, nada. Luego también tienes gente que me ha parado a mí en Roma diciéndome, somos de la ETA, dile al Papa que si matamos es porque no tenemos más salida porque nos están acojonando los españoles. ¿Qué les dices? O sea, todo esto llega al Vaticano lo salve, está poniendo en guardia, está diciendo, ¿a dónde vais? ¿A dónde vamos? El mismo obispo Munilla, que ahora está en San Sebastián, es un hombre que quiere mucho a España, es vasco, habla euskera, es de San Sebastián, pero no quiere ser independiente. O sea, está tratándose a través del nuevo obispo, eso, pero luego, ¿qué pasa? Llega el hermano de Munilla a un funeral, es también cura, y le dice, ¿qué? ¿Viniste de España? ¿Qué? ¿Vas a querer celebrar misa aquí? Esta no es tu casa. Claro, cuando tú tienes gente así, es muy difícil. Las icastolas han hecho mucho daño.
Porque ahora hay una generación que es muy difícil de cambiar la mentalidad. Superando a Berlusconi, pero volviendo a él, ¿cómo puede todo un país confiar en un señor como él, con todo lo que le va saliendo, con señoras estupendas? Pues el italiano, la señora estupenda le parece estupenda. Sí. Eso se valora. No, de verdad. No, el italiano, mientras sea la señora estupenda, no le perdona eso. A Berlusconi eso, digamos, se le ha perdonado en cierto modo. Lo que pasa es que no se le perdonan. ¿Qué futuro tiene Italia? Mejor que el de España, lo veo yo hoy. O sea, el italiano es más consciente de la enorme crisis económica que está pasándose, no solamente en Italia y en España, sino en todo el mundo, en Europa también, pero vamos, prácticamente en todo el mundo. Y está dispuesto al sacrificio, y se está sacrificando. Y no hay indignados, por ejemplo, no, es una cosa que tenemos que... No hay grupos de indignados. O sea, están indignados, pero no salen a la Puerta del Sol, no salen a la Plaza de España. No es como aquí, que se ha gastado alegremente. Y se ha vivido de millonario siendo una burguesía baja, algunos, como economía. Allí no, allí la gente es muy hormiguita y está dispuesta a sacrificarse, siempre que los jefes den ejemplo. Muchísimos municipios se están reduciendo para hacer menos ayuntamientos, menos provincias. O sea, a mí me dijo Aldo Moro una vez, dice, no, los italianos no nos pareceremos nunca a los españoles porque a los españoles les falta el ni. Y le dije yo, ¿y eso qué es? Y me dijo, un poquito de no con un poquito de sí. Hay un término medio siempre y ustedes nunca tienen término medio. El asesinato de Aldo Moro supuso para Italia lo que Miguel Blanco y no. los asesinatos para nosotros. No, como tal, porque es que lo de Miguel Blanco era ETA. Aquí no, aquí era el compromiso histórico. Aquí era el... Sí, estaba yo donde vi el cadáver, estaba ahí la camioneta, vamos, del Citroën, abriendo eso y él así envuelto. A mí no se me ha olvidado nunca esa imagen. Pero allí era tratar de que no se llegara a lo que Moro quería, que era el compromiso histórico, es decir, que los comunistas entraran en el gobierno. Pero era una cuestión de política nacional, o sea, que entrara el Partido Comunista y hicieran no solamente un apoyo externo, sino incluso entrar en el gobierno. Y entonces esto es lo que por lo que las Brigadas Rojas matan. Pues sí, y incluso mucha pérdida también de votos a la democracia cristiana, porque se le atacó de que no había querido salvar a Aldo Moro, como efectivamente fue. No le quisieron, o sea, no quisieron venir a un compromiso para salvar a Moro. Por eso la mujer, la viuda Moro, nunca ha querido hablar con Cossiga, por ejemplo, que era el ministro del Interior entonces, porque no hicieron, según ella, lo posible por salvar a Aldo Moro, porque no les interesaba. Pero no es lo mismo que la muerte de Miguel Ángel. Era un tema más político. Un tema era absolutamente político. Pero político a nivel de política nacional, o sea, decir de gobierno. Mientras que Miguel Ángel no creo que salvar a Miguel Ángel hubiera supuesto un gobierno diverso en España. Y además la historia, o por lo menos la historia mediática para la Brigada Roja se acaba ahí. Sí, no, las Brigadas Rojas empiezan a pensar que ya la lucha armada no sirve y entonces es por lo que llevan todas las armas al cardenal arzobispo de Milán, a Martini. Le llevan las armas porque no es que no quieren rendirse al Estado, no, ellos siguen su lucha con el Estado, pero consideran que ya la lucha armada no es necesaria. Y entonces... pero tampoco se la dan al Estado, sino que se lo dan a la Iglesia. Y hace de media, digamos, le entregan las armas al cardenal de Milán. Y el peso de la Iglesia en Roma es muy grande. Bueno, en Roma, en Italia es muy grande, muy grande. Mucho más grande que en este momento en España. Sí, España sí, ha bajado
No, lo que dice el Papa, lo que sobre todo dice el cardenal vicario de Roma, o sea, el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana o el vicario de Roma, tiene un peso enorme, hasta el punto que vamos, se ataca muchas veces palabras y cosas que dicen el cardenal vicario o el presidente de la Conferencia Episcopal, porque saben la influencia tan enorme que van a tener luego en relación con el electorado. El electorado católico tiene muchísima fuerza en Italia y sigue mucho las directrices de sus obispos. Aquí no, aquí se ríen. Ya que estamos hablando del tema de democracia cristiana, ¿qué político te gustó más de Italia? Andreotti. Andreotti. Giulio Andreotti es un camaleón, pero es un personaje, es un estadista. ¿No? O sea, a Andreotti yo le tengo un gran cariño, le escribí cuando estaba bajo sospecha de mafia, y es un hombre que tuvo el valor de sentarse en el juicio, no faltar ni un solo día. No fue como el socialista Bettino Craxi, que le echaron monedas porque estaba implicado, como sobornos y como dinero y como todo. Y cuando iban a juzgarle se marchó a Hammamet, y allí ha muerto. O sea, no quiso nunca venir a decir que era mentira. Andreotti le han acusado de todo, hasta de un beso mafioso. Yo digo, basta no conocer a Andreotti, yo creo que no ha besado ni a su mujer, y que había dado un beso a Totò Riina, que era el boss de la mafia. Pero él jamás se ha escondido, jamás ha huido, jamás ha estado día a día. Le veías llegar, sentar, tomar notas, apuntes con su abogada, y al final ha salido absuelto. Ha salido absuelto llegando hasta el final. Nunca se ha negado a que le juzgaran. Y entonces para mí, yo admiro a una persona que no huye y que da la cara y que quiere que le juzguen y que lo demuestren. Ahora, que es o sea, es que Andreotti le han llamado Belcebú, le llaman de todo. Pero es un grandísimo estadista y un escritor fantástico y una persona, humanamente hablando, encantador. Yo me acuerdo cuando le hice la entrevista para Luis del Olmo, para el programa suyo, le hice 3 folios con muchas preguntas para cada sección. O sea, uno, Andreotti en privado, en zapatillas, el fútbol, lo que le gusta a la Roma, lo que come, en fin, una cosa así más. Otra, el hombre político, y el otro, el escritor. No sé, hice así. Y tenía pues como 15 o 20 preguntas en cada punto. Digo, se las he hecho así para que usted elija la que quiera, o quite las que no le gusten. ¿Sabes lo que te digo? Que me gustan todas. Y cuando uno está a gusto, no mira el reloj. Así que hacérmelo todas las que queráis. Y le tuvimos a Andreotti con todos los ojos como platos de todo el mundo, pues 1h30 en el programa de Luis del Olmo. Cosa, claro, todavía España no había entrado en la Comunidad Europea. Y claro, el Andreotti, que fue el que nos apoyó, porque era ministro de Asuntos Exteriores, y además apoyó muchísimo para que España entrara. Y luego al terminar yo le di las gracias. Y dice, pero si lo he pasado muy bien. Sí, me ha encantado. Y al día siguiente yo recibo un pañuelo de Valentino con una carta de Andreotti dándome las gracias por el rato tan bueno que había pasado. Y eso no me ha pasado nunca con ningún político, sinceramente. Paloma, yo quería preguntarte, ¿qué es lo que tú no has conseguido? Hay muchas cosas. Lo que pasa es que, ¿sabes lo que pasa? Que lo que no consigo procuro dejarlo de lado. O sea, tengo que decir que soy bastante privilegiada en el campo del periodismo por la cantidad de personajes y de gente. Yo de pequeña, 17 años tenía mi primera entrevista porque me mandaron, porque hablaba inglés, no sé qué periódico fue, que me mandaron, pues fue a Somerset Maugham y a Ava Gardner. Fueron mis 2 primeras entrevistas. Y claro, no estuvo mal, ¿no? Y claro, si vas así, pues luego conoces a un montón de gente. Luego ya va todo rodado. Que luego ha rodado. Sí, o sea que luego llego a Dalí y resulta que Dalí quiere muchísimo a Juan Pablo II, todavía no sé por qué, pero bueno, le quería mucho. Y entonces cuando le pedimos una entrevista, me dice, ay, por Paloma. Pues sí, y me recibe en su casa, es más, me organiza una fiesta
Me acordaré siempre con sus bigotes y nada más estar debajo de un porche que tenía una cabeza de jabalí arriba. Y él llevaba un bastón precioso y me dice, ten este bastón todo el tiempo en tus manos. Y yo pensé, ¿me lo habré regalado o no me lo he regalado? Pero como nunca sabías, porque era muy agarrado, Dalí. Y entonces digo, ¡ay, maestro! Qué bonito bastón. No pensarás que te lo regalo. No, ¿cómo voy a pensar eso? No, yo quiero que lo tengas todo el tiempo en la mano porque es la manera, como vasos comunicantes, que de mi inteligencia a través del bastón pase un poco a la tuya. Y yo me pasé toda la entrevista con el bastón en la mano. Y luego me organiza una fiesta porque quiere mucho a Juan Pablo II. Y entonces vino Gala con un lazo, me acuerdo, grandísimo, así el pelo rubio teñido, una melena, un pantalón de colores y con 10 o 12 efebos, sí, efebitos así, con alas. Les había colocado unas alas de angelitos. ¿Estamos bien, maestro? ¿Le vamos a dar la fiesta? Y yo decía, ¿qué están haciendo esto? Y dice, es que te estoy preparando una fiesta de angelitos para que se la cuentes al Papa. Y ahí me presentó la fiesta de angelitos y luego tuvimos que brindar. Y entonces me trajo la muchacha que es en esa casa, me trajo una gran bandeja con, pues eso, con copas rosada, o debía ser eso catalán, que es tipo cava, no sé, era rosada. Y se acerca a Dalí, coge una florecita del jardín, me la da, mete el dedo mío en mi copa, mete su dedo, me la toca así, se vuelve a meter, se lo toca así él, luego aquí, luego a los labios, y dice, Dalí es astemio, así brinda Dalí. Y luego me tuve que beber yo, que me dio un asco, por mucho Dalí que fuera, a mí me dio un asco horrible, ¿no? Pero tengo que reconocer que de aquella entrevista pues me pintó una paloma con un ramo de olivo en el pico y a paloma de Dalí y fecha, que eso es bastante difícil para Dalí. O sea, que ¿qué puedo decir? He conocido a Papa, he viajado muchísimo, he conocido... Luego, ¿qué pasa? Vas en el avión del Papa, como algunas veces he ido, sola, como mujer, la única mujer en el avión del Papa, pues ya era de por sí extraño, en África. Y en cada sitio que iba había un negro guapísimo mandado por el presidente del sitio, Madame Paloma, y que me seguía por todos lados. Y yo decían los compañeros, chicas, ¿qué les das a los negros? Digo, pues yo no los conozco, no lo sé, debe que les gusto. Pero ya no sabía, llegamos a Ghana y... Mrs. Borrero, ya está el negro. Llegamos a Costa de Marfil, lo mismo en todas partes. Y ya llegamos al reino de los Ashanti, que está en Ghana, donde está el rey del oro, sentado en un trono de oro macizo, con esclavos que le hacían así para tener un poquito de fresquito, con unas sombrillas, y viene el portavoz que solo puede hablar con el rey, y viene Madame Borrero, y ya está tu negro, y dice que quiere verme el rey de los Ashanti, Opakubare II, no me olvidaré nunca. Y entonces yo digo, ¿otro negro? Y todos los compañeros estaban diciendo, no es posible que tengas tanto éxito en África, hija. Y yo tampoco lo entendía mucho. Y ya cuando me acerco al rey, que no le podía mirar a la cara, porque me dijeron que no le mirara a la cara, que le cogiera así las manos. Bueno, ya al final de eso, me invita el rey a acompañarle para ver al Papa en el altar. Digo, verás tú, cuando me vea Juan Pablo II con el rey de los Ashanti al lado, va a decir que qué pasa aquí, ¿no? Total, que yo al lado del rey de los Ashanti, el esclavo, la sombrilla, todo. Y cuando de repente viene un misionero español y me dice, anda, ¿sabes lo que están diciendo los tambores? Digo, no. Y están diciendo que el rey Opakubare II, acompañada de la mujer del gran jefe blanco, igual, pues por eso tenía todos los negros detrás. Vives cosas pues que son curiosas, luego vives otras, como la caída del muro de Berlín, ese encuentro de mi hija, el Gorbachov, con Juan Pablo II, histórico realmente, o cuando entras en Colombia, en Popayán, y está el indígena que le dicen que tenga el valor de denunciar lo que hacen con ellos los hombres del narcotráfico, que les matan, que les queman sus tierras y si no cultivan la coca, que violan a sus mujeres con tal de obligarles, y que lo diga, y él dice que lo debe decir,
y empieza a hablar y empieza a decirlo. Sacerdotes que nos defienden los han matado, santidad, y tal, y le mandan callar inmediatamente porque puede haber represalias contra él. Y se calla y vuelve al discurso que tiene escrito. Y el Papa se da cuenta y dice, no hablaré mientras no termine de contarme lo que no le habéis dejado decir. Y personajes de la vida social romana, de romana o española, porque yo lo que más conozco son a los españoles que vienen a verme. Sí. Le cuento lo de Jesulín. Sí. No, Jesulín les recibe el Papa, no sé cómo, a toda la familia. Todavía no estaba Belén Esteban, estaba la familia muy unida entonces. Y estaban los hermanos, la hermana, la madre, el padre, el apoderado, vinieron todos. Y primero me llama Jesulín y me dice que le voy a regalar al Santo Padre un traje de torero. Y, hombre, pues no se lo va a poner, ¿no? Para esquiar. Y entonces dice, digo, regálale una virgen. Y le trajo una inmaculada, una talla preciosa que tenía por lo visto en Ambiciones. Y fuimos a cenar todos juntos. Y ya cuando estaba terminando la cena, dice Jesulín, ¿y qué le digo yo mañana al Santo Padre cuando le vea? Y no se me ocurrió más que decirle, pues dile que eres torero y que te juegas la vida en la plaza. Y seguimos hablando así tranquilamente. A la mañana siguiente con su virgen, con ese paso torero que no pueden remediarlo. Los mismos iban por la plaza de San Pedro que si van por la Monumental, andan igual, como un paseillo. Y ya va con la virgen, y ya llegamos al aula de las bendiciones, sube Jesulín con la virgen, se la da al Papa, el Papa como la ve tan grande, piensa que es para una capilla, se la bendice, se la devuelve y dice, que no, que para usted, santidad, que para usted. Bueno, ya le quita la virgen y le dice, santidad, soy torero y me juego la vida en la plaza. Y el Papa polaco, bene, no entendió nada, ¿no? Y luego llega la madre, santidad, soy la madre del torero que se juega la vida en la plaza. Y ya el Papa se calla. Y luego viene Carmen, la hermana, santidad, soy la hermana del torero que se juega la vida en la plaza. Y el Papa entra en crisis y dice, ¿y a qué juegan ustedes? Preguntar, ¿qué cambios has visto en el Vaticano desde entonces hasta ahora? Hay algunos papas que son más curiales, es decir, que están, por ejemplo, Pablo VI, era un papa que venía de la curia, italiano, viviendo en la curia, conociendo muy bien la curia. Curia es el gobierno de la Iglesia, que tiene pues todos los pecados que tienen los hombres de gobierno. O sea, serán muy buenos todo lo que haya, pero luego tienen otros, que es la ambición, en fin, es lógico, ¿no? Son hombres. Lo increíble es que a pesar de eso la Iglesia lleve 2000 años adelante, ¿no? Ahora, hay un papa como Juan Pablo II creyó que la Iglesia necesitaba salir de la cúpula de San Pedro, debía salir al mundo, o sea, tenía que ser un párroco que fuera a ver qué pasaba en las parroquias de suyas, y fue por lo que hace un pontificado itinerante. Nunca ha habido, ni creo que habrá nunca más, un papa que haya viajado tanto. Viajando, sembrando, diciendo, los discursos del Papa son a los hombres del trabajo, la doctrina social de la Iglesia, en fin, él fue sembrando, fue diciendo, porque él creía que tenía que ser el sembrador que echa la semilla. Pero claro, la semilla la echas, si no sigues trabajando en ella, no pasa nada, no cuaja. Luego llega el siguiente papa, que es un papa tranquilo, que tiene que recoger, pero para recoger tiene que ver la parte buena y la parte mala, cortarla. Hablo de lo mismo, de un sembrador. ¿Qué ha hecho este papa? Con un valor enorme, porque con 83 años, decir, y en casos de los pedofilia, se sientan en el banquillo y serán juzgados no solamente por Dios, por el tribunal de Dios, por un crimen atroz, que lo ha llamado crimen atroz, sino que también deben ser juzgados por los hombres y pagar los que tienen que pagar por ello. Y ha ido pidiendo perdón a las víctimas y diciendo transparencia y tolerancia cero. Esta ha sido la norma, pero no es que lo ha dicho, es que lo está haciendo. Es que ha quitado obispos, que se necesita mucho valor, a quitar obispos, porque el Papa es un obispo, el obispo de Roma, pero más que Papa es obispo, y no ha perdonado a ninguno. Donde es cartas que ha escrito a Irlanda, las cartas de Irlanda
vale la pena leerlas, las que escribe a los obispos y a los sacerdotes de Irlanda, porque ahí ha habido muchos casos que se han visto, y ha quitado, entre ellos, al que ha sido secretario de muchos años de Juan Pablo II, que hoy es Monseñor Magui, que era obispo, en donde ha habido más casos de... Y no porque él fuera pedófilo, sino porque él no había puesto los remedios de echar a esos sacerdotes o a esas personas que estaban implicadas. Y busca hoy, en un mundo en el que el equilibrio está tan difícil entre Islam y Occidente, evitar una guerra de religión. Y eso es lo que está haciendo este Papa. O sea, está buscando el diálogo con el Islam moderado. Los hombres de la religión tienen siempre que tener un Dios que sea un Dios de paz. Pues no te digo yo que tú seas más ni menos, simplemente tú tienes un Dios en el que crees, ese Dios te pide paz y ese Dios te pide reconciliación, y eso es lo que está buscando. Si eso lo consigue, que no hayamos llegado todavía a un enfrentamiento más gordo del que puede llegar con una guerra de religión hoy, porque hay un Islam terrible, fanático, tal, pues eso ya es una de las cosas que está haciendo este Papa. En el programa de televisión americano yo oí una síntesis sobre el Papa Wojtyla y Benedicto. Yo quiero que ahora tú me lo amplíes. Decían, a Wojtyla se le iba a ver, y al otro escuchar. Al otro se le va a escuchar. Es que es verdad. Los discursos de Benedicto son verdaderas obras maestras. Cortos, no son largos. Los discursos de la paz, los discursos que hace el día 1 de enero al cuerpo diplomático que habla al mundo político del mundo, vale la pena que se vean. Si, el último ha sido, si quieres la paz, respeta la naturaleza. Entonces está todo centrado en la ecología, en cómo estamos acabando con el mundo, de lo creado. La encíclica que Deus Caritas es, Dios es caridad, es preciosísima, pero preciosísima y facilísima de entender. O sea, es verdaderamente digno de leerse, de verdad os lo digo. Y si podéis leer ese diálogo que tiene con el periodista alemán, un papa que se sienta con un periodista y no hay un off the record ni nada, y se están haciéndole todas las preguntas como un periodista que te encuentras con el papa y dices, pregunte lo que quiera. El libro Luz del Mundo se llama. Es fantástico. Y conoces a Benedicto en ese libro. Es un teólogo, ¿no? Un grandísimo teólogo, grandísimo. Era no, era también teólogo, pero bueno, no tenía la categoría, no, era un místico, muy rezador. Yo un día le dije, Santidad, digo, es que el breviario polaco es más largo, porque siempre está rezando. Bueno, las dos últimas preguntas para acabar. Yo la penúltima, con un poco de morbo histórico. La muerte. O casi peliculero, ¿no? De Juan Pablo I, lo asesina la mafia, no, como viene en la película de Coppola. Nada, mentira todo. No hay nada. Absolutamente falso. Nada. Y te lo digo porque soy muy amiga de su sobrina, que es médico, Lina Pietri. O sea, Juan Pablo I era un hombre, era un pastor del norte de Italia, que era como ser obispo de Ávila, tranquilísimo, era. Luego pasa a Venecia como patriarca, un hombre que no era de gobierno de la iglesia, no lo había sido nunca, muy pobre, de familia humildísima, hasta el punto que su padre va a Argentina inmigrante, la madre, para sacar adelante a los hijos, lava la ropa en el río del pueblo, la hermana mayor, que es la madre de mi amiga, es la que se mete a trabajar en una casa a cuidar niños con 12 años para poder dar entre todos carrera a los dos chicos, que son muy listos. Uno es Albino Luciani, que era luego el Papa, y el otro es profesor hoy. Albino va subiendo porque vale, indudablemente, y siempre tiene una enorme unión con su familia. Pero de pequeño, o sea, de jovencillo, pasa tanta hambre que le falta un pulmón. Le secan un pulmón porque tenía tuberculosis. Entonces, un hombre muy, muy delicado de salud, que cuando está de patriarca de Venecia, en Brasil, en un viaje, le da una trombosis en el ojo. Y le dice el médico,
tenga muchísimo cuidado porque puede repetirse y ser mortal, porque tiene usted un problema de circulación gravísimo. En su familia ha habido muchos casos de trombosis, de muerte instantánea, tanto que Lina, amiga, que es médico, la tesis suya es trombosis heredadas con muerte, inmediata. Pero esto mucho antes de que Papa fuera Papa. Y entonces él le hacen Papa. No quiere. Le pide una segunda votación y le dan más votos. Y Tarancón, que estaba al lado de él, le dice: si Dios da un peso, da también fuerza para llevarlo. Dice: Dios os perdone lo que acabáis de hacer. Acepto. Luego se van otra vez, entre otras cosas, estaba muy, como digo, le faltaba un pulmón, estaba mal. Y Tarancón, como comía al lado de él en el cónclave, al terminar de comer, sin pedirle perdón ni permiso a nadie, sacaba un puro horrible que tenía Tarancón, que olía a rayos, y fumaba el puro. Cuando ya sale de Papa y se queda el Papa ya con ellos sentados igual que siempre, Tarancón no se atreve a sacar el puro, claro, ella tiene al Papa al lado. Y fue cuando el Papa le dijo: Eminencia, fume, aunque solo sea la última vez, no lo haga por mí. Esto lo contó Tarancón, que era... Y entonces este hombre se da cuenta de una iglesia muy paralizada, por una parte porque Pablo VI ya había estado muy malo en los últimos años, no tenía fuerza para nada, estaba muy malo, tenía cáncer, estaba mal. Luego además era una iglesia como una olla a presión, los curas obreros, la teología de la liberación, las monjas que ya se quieren quitar el hábito y hacer lo que les da la gana, todo ese fermento de después del concilio. O sea, una iglesia, los jesuitas desmadrados también, o sea, y este hombre se encuentra con ese peso de la iglesia y empieza a querer arreglar, ni dormía, ni vivía, estaba angustiadísimo. Y últimamente tenía los pies muy hinchados. Tanto que el médico de Roma dice: tiene que venir el médico suyo de Venecia para que discutamos un poco sobre lo que hay que darle. Y él tomaba siempre medicinas anticoagulantes, porque no se volviera a repetir el caso. Según Lina, el Papa esa noche sufre una trombosis, desde las piernas sube ese trombo y le paraliza, la sobrina, Lina, la médico, le paraliza el corazón. ¿Por qué lo dice ella? Porque es la única de la familia que vive en Roma. Y cuando muere el Papa, cuando saben que ha muerto el Papa a las 6 de la mañana más o menos, la llaman a ella y viene Lina a verla. Y ve al Papa, dice, con el hábito, vamos, la sotana como sobada, una sotana blanca de uno que no se la ha quitado todavía, que ha estado, probablemente que estaría trabajando, haciendo, y que le da. Dice, y estaba muy sereno, la cara no la tenía contraída de dolor, como generalmente es el infarto. Para ella es un trombo que de la pierna le sube y le paraliza el corazón. Porque un infarto le hubiera dado tiempo quizá a llamar al timbre, y un trombo no. ¿Qué pasa? ¿Por qué se viene toda la novela policíaca que organizan? Porque el cardenal Villon, que es el secretario de Estado, resulta que el cadáver lo encuentra la monja, la madre superiora de las monjas que cuidan el apartamento del Papa. Dejaba un café en la antesala del dormitorio y por la mañana lo recogía. Cuando va a recoger a las 6 de la mañana la taza de café, está la taza llena. Instintivamente piensa, ha pasado algo, y abre la puerta y se encuentra el Papa tirado en el suelo muerto. El cardenal Villon dice, ¿cómo? ¿Vamos a decir a todo el mundo que una monja es la que descubre el cadáver del Papa para que digan cómo entra en el dormitorio del Papa? ¿Qué sé qué? Nada. La ha encontrado el secretario. Y empiezan a decir. Luego empieza a decirse que se haga la autopsia para ver, porque ya la gente empieza a escribir que si la han matado, que se la han envenenado, que si todas esas cosas. Entonces Pablo VI había escrito en un documento en el que dice, habiendo ocurrido lo de Franco, las fotos famosas de Franco en la agonía de Franco, que se publican en una revista, después también de Aldo Moro, le están haciendo la autopsia y se venden esas fotos, todas esas fotos macabras del cerebro, de la cabeza, de todo eso, se publican. Entonces el Papa
Pablo VI, dice que por respeto a la figura del Papa, sabiendo que pueden ser publicadas esas fotos, que tienen el morbo, que si no es necesario, que se evite siempre hacer una autopsia a un Papa. Se reúnen los cardenales y dicen, ninguno de nosotros cree que ha sido asesinado. Si hacemos la autopsia y decimos no ha sido asesinado, dirán sí, pero si han hecho la autopsia es porque creen. Dicen que no, ¿qué van a decir? No se dice la autopsia, no se dice nada y se calla. Y dejan correr toda la novela policíaca que quieran. Pero películas de Coppola recorren... Y la Agatha Christie tiene novelas estupendas. Miles de millones de espectadores, todo el mundo sabe. Y no se molesta en negarlos. Hay cosas que nunca se saben. No, el Vaticano dice, no es verdad, ha muerto de muerte natural. El que lo crea, lo crea, y el que no, pues que se aguante. Es una cuestión de fe. A ver, ¿de fe? No, yo la última. Le quería solicitar un secreto que era lo de Juan Pablo I. Yo sigo creyendo que la asesinaron. Que es un secreto, que no sabremos lo que sucedió como en tantas otras ocasiones. Y luego una anécdota, ya que estamos muchos aragoneses, que es como el destino y Zaragoza se unió definitivamente. Bueno, con eso terminamos. Mi marido era piloto militar primero. Y entonces mi madre no quería que yo me casara con él porque decía, te vas a ir a Italia y no quiero que te cases con él. Y yo quería casarme con él y entonces yo tengo una amiga en Zaragoza, a la que quiero mucho, que era hija del rector de la universidad. Entonces Merche Gómez Aranda, le digo, oye Merche, invítame a tu casa, porque así yo le digo a mi marido, a mi novio, que se pare en Zaragoza en lugar de ir a Madrid, y ahí nos podemos ver todos los días, porque tu madre y tu padre no van a decir nada. Mi madre no va a dejar salir nunca a la calle mientras esté el italiano en Madrid. Y entonces Merche le dijo a mi madre, ay, que venga Paloma, que total, que mi madre no se lo pensó 2 veces y me dejó ir a Zaragoza. Pero él ya venía en tren desde Pisa, que era donde tenía venía pasando por Portbou a Barcelona, Barcelona a Madrid. Yo mando un telegrama al aeropuerto diciendo que por favor se baje en Zaragoza, en la calle Independencia 21, no me olvidaré nunca, que es donde yo estoy con mi amiga Merche, en su casa. Y me devuelven el telegrama porque el señor de Márquez, el comandante de Márquez ya no está se ha ido. Sí, luego es que ha ido a ver a su madre y luego por eso que... Total, que yo me encuentro que va a venir a Madrid, que a Madrid nadie le va a decir dónde yo estoy, que se va a volver a Italia sin verme, bueno, aquí era un lío. Y no se me ocurrió... no había móviles ni nada de esas cosas, no. La conferencia con entonces, y además, ¿dónde le llamaban? Yo no sabía. Entonces, no se me ocurre más que escribir a un señor al que no tenía el gusto ni saber ni cómo se llamaba, señor director general de la aduana de Portbou. Una carta tan bonita y tan sentida y tan importante, el que avisara a mi marido cuando bajara del tren, porque entonces en los trenes había que bajarse por el ancho de las vías, que se bajara del tren de Italia y que antes de irse a Barcelona, pues que le dijeran que se parara en Zaragoza a la calle Independencia. Todos se rieron mucho de mí, el director general de la aduana de Portbou te va a hacer caso. Bueno, yo le escribí una carta muy bonita y no supe más. Y resulta que un día, ya después de esto, al día siguiente, al otro, aparece mi marido en vía Independencia 21, digo, ¿y tú? Dice, bueno, menudo susto me he pegado. Digo, ¿qué ha pasado? Dice, pues nada, estoy tranquilamente yendo de Barcelona a Madrid, cuando van por los pasillos del tren, señor de Márquez Alberto, señor de Márquez Alberto. Y dice, yo... se identifique, y todo el mundo mirándole, ¿qué ha hecho este, no? Y entonces cuando ya se ha identificado le dan un papelito de parte de la señorita Gómez Borrero, que se baje usted, que es urgente, a la calle Independencia 21 de Zaragoza. Se bajó, al día siguiente al otro día recibo una carta de un señor que se llama De la Fuente, ya no me acuerdo más que De la Fuente, que era director general de la aduana de Portbou, diciendo, querida señorita Borrero, habiendo comprendido al recibir su carta que era importantísimo, vital, que usted se encontrara con el señor de Márquez, y ya habiendo pasado ya el tren de Italia, he dado orden a todos los trenes que van de Barcelona a Madrid que le buscaran al señor de Márquez para hacerle bajar en Zaragoza.
esta es la historia. Muchas gracias a todos.